Bueno, estamos aquí comenzando este ciclo Eros y Psique por justamente la conjunción, digamos, entre todo lo que son las cuestiones disciplinares de la sexología, la psicología, y vamos a hacer en este ciclo unas entrevistas a expertos, pero unas entrevistas para conocer quiénes son estas personas que encarnan a estos que conocemos desde la comunidad científica como expertos en su materia. Hoy tengo el honor, digamos, el lujo de entrevistar al doctor Felipe Hurtado Murillo de España, es doctor en psicología y un montón de otras cosas que no voy a contar yo porque nos va a contar el propio Felipe. Y te voy a dejar estas preguntas, Felipe. ¿Quién es Felipe Hurtado Murillo? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegaste hasta donde estás? Hasta dedicarte a lo que haces hoy en día. Te dejo la palabra. Muy bien, gracias, Silvina. Sí, Silvana, perdona. Silvana. Pues, a ver, yo, como Silvana Salvoini ha comentado, vivo en España, nací aquí y me formé aquí, concretamente en Valencia, o sea, en la Comunidad Valenciana, en la Facultad de Psicología de aquí de Valencia, de la Universidad Pública. Y bueno, pues desde el principio, yo cuando estaba formándome en psicología, yo ya había hecho previamente otro grado universitario que era enfermería y trabajaba en un hospital que es como el hospital de bandera de aquí de la Comunidad Valenciana, que se llama Hospital La Fe. Y dentro del Hospital La Fe yo trabajaba en una unidad muy especializada que es la unidad de genética y diagnóstico prenatal, haciendo estudios de genética y humana. Entonces, cuando acabé la licenciatura, pues yo quería seguir para hacer los cursos de doctorado y hacer la tesis doctoral. Y ya que tenía la oportunidad de poder trabajar en una unidad muy específica, en esa época yo atendía mujeres que o bien por diagnóstico prenatal o bien por antecedentes o bien nacían y tenían niños o niñas con trisomía 21, lo que se llama el síndrome de Down. Y entonces, como había muchas cosas por hacer, pues decidí hacer mi estudio de tesis doctoral con mujeres que tenían niños o niñas que nacían con trisomía 21 y me planeé hacer, digamos, un estudio comparativo con niños niñas que nacían sin ningún tipo de alteración cromosómica para hacer un estudio comparativo en los primeros 4 años de vida sobre lo que es el lenguaje productivo de niños niñas con trisomía 21 frente a niños niñas que no lo tenían. Porque además una de las características de las personas con trisomía 21 es que tienen retraso en el lenguaje, pero claro, habría que estudiar si realmente, aunque fuera con retraso, las pronunciaciones seguían el mismo orden que en niños niñas sin ningún tipo de alteración cromosómica. Y luego, como una de las características de la trisomía 21 es que tienen hipotonía de los músculos, las cuerdas vocales son músculos. Por lo tanto, me puse en contacto con la Facultad de Físicas para que me hicieran, yo hacía grabaciones de lo que es los gritos, sonidos, palabras que iban emitiendo, para que me hiciera un estudio físico de la voz para ver si tenían también, digamos, diferentes niveles a la hora de lo que es el volumen del sonido y las características del sonido. Y bueno, pues con esto fui haciendo el estudio comparativo y hice un programa para estimular el lenguaje en niños y niñas con trisomía 21. Que, bueno, pues una vez acabada lo que es el estudio de la tesis, que efectivamente salió que había diferencias en cuanto a que había retraso, pero el orden de aparición de los sonidos era el mismo. Y que si se estimulaba el lenguaje en niños y niñas con estas características, pues que, digamos, se desarrollaban, digamos, también más rápidamente que si no se hacía. Y luego también, pues claro, hubo diferencias en cuanto a lo que es la física de la voz, e incluso a que tenían también un alto porcentaje hipoacusia, o sea, digamos, oían más deficientemente.
Total, que con este estudio hice mi tesis doctoral, bueno, me dieron la calificación de cum laude y de hecho después me dieron el premio internacional sobre personas con síndrome de Down, el trisomía 21. Eso fue el origen de mi estudio en psicología y de mi doctorado. Y Mirá, luego, fascinante. sí, y luego pues como en el hospital que yo trabajaba no había posibilidad de seguir en este tema, pues surgió la oportunidad de que el gobierno de Valencia, de mi comunidad, sacó puestos de trabajo para psicólogos clínicos, es decir, para trabajar en salud, y conseguí la plaza. Entonces ya me ubiqué en la unidad que estoy desde hace ya casi 30 años, que es una unidad de salud sexual y reproductiva, donde somos un equipo multidisciplinar, donde hay ginecología, enfermería, una persona de administración y yo como sexólogo, y atiendo toda la esfera de la sexualidad a lo largo de toda la vida en la población que me corresponde en mi zona de Valencia. Y por concluir, por ir más rápido, de esa unidad surgió el ir trabajando y empezaron a llegar personas con sufrimiento por su identidad, lo que llamamos personas trans, hace también pues, unos 20 años. En aquel momento, digamos, había muy poco estudio de evidencia, no se atendía en el sistema público, no estaba como dentro de lo que se llama cartera de servicios, como que no tenían derecho a ser atendidas por este motivo. Había mucho problema a nivel de que, sobre todo, venían mujeres trans, o sea, personas nacidas hombres, adultas, que se había tenido que ir de su casa, de su lugar de origen, porque sufrían mucho rechazo familiar, social, etcétera, que se autohormonaban. ¿Y cómo se autohormonaban? Pues con pastillas anticonceptivas que usaban las mujeres. Y se inyectaban silicona líquida para desarrollar formas femeninas, con lo cual, con mucho riesgo cardiovascular. Y hablando con un endocrino de mi hospital, que también se mostró sensible hacia el tema, empezamos a abordar este tipo de demanda en la población, que dio lugar años después a que se creara la unidad de referencia que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Y eso es una de mis funciones fundamentales, junto con, y ya acabo y voy a la otra pregunta, bueno, en realidad estoy también contando qué hago, la segunda pregunta que me has hecho, junto a la primera. Claro, van todas juntas, exacto. Claro, y cómo llegué, pues más o menos también lo he explicado. Bueno, la cuestión es que empezamos a atender personas, ya, digamos, pues de esta manera. No le podíamos poner el diagnóstico de transexualismo, que como se llamaba antes, porque como no estaba incluido, nuestros gobernantes no permitían que atendiéramos ese tipo de demanda y lo teníamos que enmascarar de otra manera para poder dar la atención. Hasta que se pudo conseguir formar un equipo multidisciplinar, como lo tenemos ahora mismo, y ya se incluyeron también las intervenciones quirúrgicas, las terapias de voz, etcétera, y se aprobó una ley que tenemos desde 2017 para que todo esté reglado. Y en estos últimos años también, digamos que seguro que muchas personas pues estáis al día del tema, a España están llegando muchos procesos migratorios, personas que migran sobre todo de África con grandes riesgos, porque hay muchas guerras, hay mucha violencia, y empezaron a llegar mujeres que llegaban, aparte con mucho trauma por los conflictos bélicos, porque sufrían malos tratos, porque habían caído en redes de trata, de prostitución, pero que venían mutiladas. Es decir, eran de países donde se sigue haciendo mutilación genital femenina. Y pues empezamos por ahí también a abordar este tema, y también como ya dentro de la unidad de referencia para atención a personas trans, también trabajan ginecólogas, sobre todo hay ginecólogas más que ginecólogos, pues con ellas pues empezamos también a abordar ese tema de esas mujeres que venían mutiladas para intentar, digamos, paliar todo el sufrimiento que venían como consecuencias de la mutilación y de todos los traumas que se han ido añadiendo. Con lo cual, en 2016 se creó también en mi hospital una unidad de referencia para la atención de las mujeres con mutilación genital, donde aparte digamos, hay dos pilares fundamentales, que es la atención psicosexual y la atención de reconstrucción del clítoris de forma quirúrgica, para que vuelvan a tener sensibilidad en su clítoris y hacer luego la terapia de todos los traumas, tanto psicológicos como sexuales,
en estas mujeres. Y también con el fin de, con leyes, prevenir la mutilación en sus hijas. De tal manera que las mujeres, las niñas que ya nacen en España o que viven en España, aunque no hayan nacido, y tengan residencia habitual, ya sí que las podemos proteger, digamos, aunque las mutilaran en su país de origen. Entonces, digamos que estamos intentando proteger para que ya, una vez sensibilizadas aquí, esas familias, esas mujeres, sean conscientes de que es un acto dañino que va a producir muchas consecuencias en la salud y que realmente no beneficia para nada a las mujeres. Una vez que son conscientes de eso y lo entienden, por supuesto que ya no mutilan a sus hijas. Perdón, quite el sonido. Es que no sé dónde lo tengo aquí. Perdón. No hay problema. No hay problema. El sonido. Bueno, entonces digamos que estamos, por un lado, protegiendo que disminuya el que no se haga, vamos, la mutilación en niñas que ya o viven o han nacido aquí, que tengan residencia habitual, y bueno, pues de esta forma estamos por lo menos poniendo un granito de arena, porque no podemos trabajar en los países de origen donde se practica, sino lo hacemos aquí, ¿vale? Y digamos que mis grandes líneas de trabajo clínico serían estas. Pero bueno, luego también junto a mi trabajo clínico, pues trabajo mucho pues, con temas de formación, dando clases. A ver, yo soy tutor de formación de especialistas en psicología clínica en mi hospital y también doy formación a residentes de otras especialidades como psiquiatría, enfermería de salud mental, medicina de familia y matronas. En matronas yo doy un número de horas que tienen en formación. Yo llevo la parte de la sexología y, por ejemplo, matrona en España se hace haciendo primero la carrera de enfermería y luego se hacen, después de un examen nacional, se sacan un número de plazas y por orden de nota eligen las que entran. Y en la Comunidad Valenciana entran por año unas 50 matronas para formarse en la especialidad. Y entonces, digamos que la formación esa y luego en la propia Facultad de Psicología de Valencia, desde hace años también tenemos un máster internacional en migraciones. Y yo también soy profesor de ese máster y doy toda la parte de salud sexual. Junto con las formaciones que hago online, entre ellas con la Universidad de Rosario de Argentina, que gracias a Silvana Saboni me invitó a formar parte y ya llevo unos años participando en el posgrado, y también en la UNED de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, también participo en un posgrado que hay en sexología. Y bueno, y solo me queda la parte ya de organizaciones que, bueno, actualmente pues estoy como presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, o sea, FLASES, aunque llevo más años porque estuve 4 años anteriormente como secretario general y 4 antes como tesorero. Y eso me hace estar también en el comité ejecutivo de la UAS, de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Y bueno, y recientemente pues he acabado también mi administración también en la Federación Española, que también he estado en la Junta Directiva, y eso ya pues lo he acabado. Y también como presidente de la Academia Española de Sexología de Medicina Sexual y Sexología, que ya hay tantas cosas que me voy. Bueno, más o menos, digo, por no cansar más. Eso es a grandes líneas lo que hago y eso me lleva también pues eso, a trabajar en distintas investigaciones y publicaciones que continuamente, bueno, pues vamos publicando artículos científicos, a veces en revistas internacionales, a veces en nacionales, y publicación de libros y capítulos de libro, y en fin, todo lo que corresponde realmente a los distintos ámbitos de un profesional de la psicología de la salud, por así decirlo, clínica. Exactamente. Bueno, fascinante y fascinante también tu capacidad de incluir semejante cantidad de cosas, digamos, de tu biografía como profesional en tan poquitos minutos, porque realmente fíjate que todos los ámbitos que vos reflejás, que van mucho más allá de lo que uno a simple vista ve o conoce, digo, dentro de la misma comunidad de sexólogos, ¿no? O sea, todos sabemos quién sos. Esto para quienes están iniciándose en este recorrido, ahora con la nueva especialización en sexología de la universidad, van a conocer, digamos, a conocerte en este caso a través de esta entrevista brevemente,
pero muchos de nosotros también. Yo misma, esto que contabas del síndrome de Down, de tus comienzos, digamos, no lo sabía y suma todavía una mayor admiración y fascinación con tu trabajo. Sé de tus publicaciones, cuando nosotros vamos a contarles a quienes estén escuchando que cuando hacemos la presentación en Coneau para la especialidad, nos piden cargar el currículum completo de todos las personas que participan de ese proyecto, y realmente, te voy a comentar en este momento, con la gente de la universidad decían, pero este hombre, ¿cómo pudo haber hecho semejante cantidad de publicaciones, investigaciones y de aportes tan significativos para la humanidad? Porque hablamos, Felipe, estamos hablando, bueno, vos sabés, cuando diste el seminario de mutilación genital femenina en la diplomatura a la que hacías referencia recién, de la propia UNR, la diplomatura de neurociencia, de sexología y neurociencias, que yo quedé muy impactada en ese momento al escucharte, y digo, la trascendencia que tiene esto hoy en día, ¿no? Porque bueno, es algo que ocurre, es algo en lo que pocas personas trabajan, por eso digo esto del valor inmenso que tiene para los derechos sexuales. Muchas veces hablamos de derechos sexuales, de el cuidado del cuerpo, digamos, ¿no? De la autonomía, del derecho a estar libres de coerción, de formas de violencia. Fíjate, todos estos derechos vulnerados juntos con este tipo de prácticas, y qué importante la labor que hacen desde esta unidad de referencia, de la cual también, digamos, fuiste creador o fundador, lo mismo que para las personas trans. O sea, es un montón, Felipe. La verdad que es un orgullo, un honor inmenso contar con vos. Y voy a agregar a todo esto que dijiste, bueno, ya mencionamos la especialidad, pero para que también las personas sepan que te invitamos como asesor científico internacional, digamos, ¿no? A esta especialización, porque digamos, confiamos absolutamente en tu opinión y tu criterio, por eso, bueno, te robamos tiempo con las reuniones de comisión académica y demás, para que nos puedas asesorar justamente en base a toda esta experticia. Así que bueno, muchas gracias. Yo lo agradezco que contéis conmigo y que si yo puedo aportar algo, pues bueno, pues a mí también me gusta. O sea, me gusta transmitir cosas que yo he aprendido y que a mí también me hubiera gustado encontrar en mi camino personas que hacen cosas que me puedan aportar a mí, a su vez. O sea, que yo creo que es un beneficio mutuo. Magnífico. Bueno, y ahora te robo solo unos minutos más, y nuevamente agradeciendo este tiempo que dedicás a nosotros, a la universidad en general y a esta entrevista en particular, para que nos dejes un mensaje para la comunidad. Sabemos que este podcast y estas entrevistas van a verse, digamos, o a ser escuchadas por personas que no van a formarse en sexología, que tal vez ni siquiera sean profesionales de la salud. Entonces, para la población general y en pos de la salud sexual, ¿qué te gustaría compartir? ¿Qué mensaje, qué recomendación, sobre qué cuestión te gustaría hablar en los próximos minutos? Pues si hablamos para la población general, pues vivimos, bueno, realmente siempre, en todas las épocas seguro que siempre ha habido preocupaciones. Pero bueno, estamos en una época de muchas preocupaciones, con muchas guerras, con un avance de la extrema derecha que, bueno, pues que conlleva pues muchas ideas y actitudes muy en contra justamente de los derechos humanos y de los derechos sexuales incluidos, y que no se valora nada más, o que no valoran nada más que sobre todo el dinero, la economía y los logros, digamos, a nivel de este tipo. Pero claro, cuando se piensa en personas que digamos que son pobres o que no tienen medios, pues de alguna forma como que se les discrimina e incluso consideran que son un problema, y por eso intentan expulsar a todas las personas que migran, que la mayor parte de las personas que migran no son delincuentes, son personas que lo que buscan es mejorar su calidad de vida. Que a veces, pues sí, igual pueden robar porque no tienen para comer, pero que muchas veces las personas que hacen los grandes hechos así delictivos suelen ser personas autóctonas de los países donde se hacen.
Y sin embargo se le echa la culpa a quien no la tienen. Y entonces, bueno, pues desde la psicología, desde la sexología, en general, que hay distintos tipos de profesionales, desde la rama de enfermería, medicina, trabajo social, etcétera, porque la sexología es multidisciplinar. Las personas que estamos, yo creo que tenemos como un plus de sensibilidad hacia esto y lo que queremos es mejorar, pues eso, la calidad de vida de todas las personas con las que nos podamos encontrar. Y hacia ahí es donde yo diría mi mensaje, ¿no? En intentar mejorar la calidad de vida tanto nuestra como de las personas a las que lleguemos en nuestro entorno. Eso es lo más importante. Magnífico. Bien, bien. Bueno, nuevamente infinitas gracias, Felipe. Y bueno, pronto vamos a estar en contacto con el inicio de curso de la especialización y bueno, y como siempre, un honor para la Universidad Nacional de Rosario contar con tus aportes, con tus clases que son magistrales. Y bueno, y muchas gracias por este mensaje que en este momento particular a nivel mundial, digamos, ¿no? Me parece que es sumamente trascendente y valioso. Así que bueno, nuevamente gracias, Felipe. Gracias a ti, Silvana, y a toda la Universidad de Rosario en general.